Bien, muy buenas tardes a todos. Estamos continuando con la actividad de la tarde de hoy. Estamos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, trabajando, aunando, profundizando la práctica de la atención plena o de la observación consciente. El texto original en el cual se explica cómo poner en práctica o cómo cultivar la atención consciente, tanto en la meditación como en el resto de las circunstancias de la vida, es lo que se conoce como el Satipatthana Sutta o el discurso sobre los fundamentos de la atención, uno de los discursos más importantes dados por el señor Gautama Buddha, que es uno de los grandes maestros que han explicado cómo se medita, qué es la meditación, para qué sirve y cómo meditar. Tal vez los dos más grandes maestros de la meditación que han habido son, por un lado, el señor Gautama Buddha y por otro lado, Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, que es el primero en, podemos decir, codificar los pasos de la meditación. Bien, los 4 fundamentos de la atención o los 4 elementos en los cuales se establece la atención para cultivar la observación plena son el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y la mente. Vamos ahora a adentrarnos en el primero de ellos, que es la observación del cuerpo. La observación del cuerpo en el cuerpo. La observación del cuerpo se practica de diversas maneras. La primera de ellas, que tal vez es la más sencilla de todas, es la observación de la respiración. Para ello, se recomienda buscar un lugar tranquilo donde nadie nos vaya a interrumpir. En mi caso personal, yo suelo practicar la meditación en mi habitación. A la mañana, cuando me despierto, me recojo en la cabecera de la cama, cruzo las piernas y ahí hago la práctica. ¿Ustedes dónde lo hacen? También. Yo lo hago en el baño, en la pieza. ¿Rosa? En la cama. ¿En la cama? En el baño. En el baño. ¿Por qué? Porque tengo 2 bebecitos Sí. de 2 años Sí. y bueno, ahí ya es un lugar más. Y ellos son el único lugar donde te dejan tranquilo. Yo he oído a otras madres contar lo mismo. En el único lugar donde ellas meditan en el baño, porque es el lugar donde los niños las dejan tranquilas. Sí, el único. Bien, eso lo pueden. ¿En qué momento del día lo hacen? Mañana. ¿Elba? 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, siempre a esa hora fija. Normalmente, no te digo que continuo, pero normalmente es Normalmente. 6 de la mañana porque lo que más tranquila está mi casa. Bien, ¿alguien lo hace antes de irse a dormir, por ejemplo? Sí. No, me duermo. Sí, la señora. A la 1, que ya están durmiendo eso. Bien, ¿y tú? En la cocina cuando estoy por desayunar. Ajá. Y a la noche antes de dormir. Por lo general lo estoy haciendo 2 veces. 2 veces en el día, maravilloso. Entonces, luego de esto se adopta una postura. Las posturas más recomendadas las estamos viendo en pantalla. Una es la postura tradicional en Oriente, conocida como la postura del loto. ¿Y en sánscrito alguien recuerda cómo se la conoce? La postura del loto. ¿Cómo se llama en sánscrito? Dharma Papavatana Sutta. Ah, que sutta ni nada. No, Dharma. Ya estás inventado. No, que se me mezcla. ¿Cómo se llama la postura del loto en sánscrito? ¿Alguien lo sabe? Sí, lo sabe. Nada, mapa de Sufi. Una compilación de enseñanza de Buda. Es Padmasana. Padmasana. Asana es postura. Postura es una postura del cuerpo. Padma, el loto. Padmasana es la postura del loto. Muy bien. Para nosotros los occidentales generalmente es un poco incómodo. En la cama más o menos, pero si usted se pone en una colchoneta en el piso, después de 5 o 10 minutos
tiene las rodillas vueltas una miseria, ¿no? Entonces, para nosotros generalmente es más cómodo sentarnos en una silla como estamos de hecho en este momento, y así es como lo vamos a practicar a continuación. De todas maneras, si alguien, aunque sea en la cámara, se siente cómodo de asumir la postura del loto, es la más recomendada de todas porque cierra todos los circuitos energéticos del cuerpo. No solamente se hace con las piernas cruzadas, sino las manos sobre el regazo. La mano izquierda va debajo y la mano derecha arriba. ¿Lo hacemos? Sí. Así. La izquierda abajo, la derecha arriba. Muy bien. Ambas descansando sobre el regazo. No acá, ¿sí? Ni acá. ¿De acá? Sé que hay personas, bueno, por cuestiones físicas les puede resultar cómodo o no llegan a reposar en el regazo, pongan la mano como pueden. Luego de esto, una vez asumida la postura, se lleva la atención a la respiración. Oportunamente lo vamos a hacer, pero voy a avanzar primero con otras maneras en las que se puede practicar la observación del cuerpo. Además de la observación de la respiración, tenemos también la observación de las posturas. La observación de las posturas es cuando tomar conciencia de en qué posición estás. Si estás sentado, darte cuenta que estás sentado. Si estás de pie, que estás de pie. Si estás caminando, que estás caminando. Si estás acostado, que estás acostado. No es necesario que se asuma una posición en particular, sino tomar conciencia de cuál es la postura que tenés. Por ejemplo, uno puede quedarse ahora como está. Pero ya, ven, ya se movieron para toser. Entonces, es darte cuenta de cómo estás y de cada parte del cuerpo en qué posición se halla. También se observan los movimientos del cuerpo, el cuerpo en movimiento. Y esto nos lleva también a tomar conciencia de la impermanencia. De la impermanencia de las posiciones y de la impermanencia del cuerpo mismo, porque al movernos vamos cambiando de postura. Mientras te estás vistiendo, observar que te estás vistiendo. Mientras te estás duchando, observar cómo el agua va cayendo por el cuerpo, va mojando todo el cuerpo. Si te vas enjabonando, que te enjabones todo, y después como el agua va llevándose todo el jabón. Observar cuando comemos, masticamos, tragamos, a medida que vamos haciendo la digestión, cómo nuestro cuerpo va recibiendo esos alimentos que ingerimos, y así observar cada una de las acciones o los movimientos del cuerpo. Incluso hay algunas disciplinas, generalmente de origen oriental, que son prácticamente una observación del cuerpo en movimiento. Está la observación de las posturas, hay algunas prácticas de yoga que nos conducen a tomar conciencia de las posturas del cuerpo. Y otras, como por ejemplo el Tai Chi, que son una especie de meditación en movimiento, donde usted no tiene que pensar en nada, sino observar los movimientos que va realizando. Les pregunto, ¿qué actividad práctica les viene a ustedes en mente que puede tener la observación del cuerpo, ya sea de las posturas del cuerpo o del cuerpo en movimiento? Independientemente de que uno vaya cultivando la atención.
el estado de alerta. ¿Qué utilidad práctica puede tener? Mercedes. Para mí sería diferenciar bien las sensaciones que uno siente a través del cuerpo. Cuando es frío, cuando es calor. Pero esto no es observación de las sensaciones, es observación del cuerpo. La observación de las sensaciones ya es Bien, si tengo alguna dolencia. otro de los fundamentos de la atención. La dolencia es lo mismo. Y el observar las posturas del cuerpo, aunque indudablemente está unida a las sensaciones, también hay algún grado de observación de las sensaciones hay. Pero en este caso es enfocarnos en la observación de las posturas. ¿De qué sirve? Tomar conciencia, ¿no? Veamos, Rosa. En mi caso, Fer, me sirve para aquietarme, para no estar pendiente de lo que tengo que hacer, de mis tareas cotidianas. Entonces, cuando yo siento eso, que cuando hago la meditación en lo que puedo hacerla, porque la verdad que estoy en una práctica y me cuesta mucho, porque mi mente vuela para acá, que el precio de esto, que la ropa, o todo lo que uno tiene que hacer normalmente, a mí me sirve porque yo enfrento las cosas de una manera más tranquila. Ya no voy tan eufórica, tan al choque. Bien, está bien. En mi caso me sirve para eso, me he dado cuenta. El aquietar del cuerpo, cuando uno está ansioso, angustiado y preocupado, ayuda a aquietar la mente. Pero, bueno, vamos a avanzar. Blanca. Es tomar conciencia de mí. Uno muchas veces Sí. no es consciente de que tiene pantorrillas, de que tiene plantas de los pies, que tiene... Entonces, por ejemplo, cuando uno hace la meditación o algo así, un ejercicio de meditación de pie, siente que tiene plantas de los pies, por ejemplo, o siente que tiene pantorrillas, que hasta el momento prácticamente desconocía de su existencia. Bien. Y entonces, ¿qué utilidad práctica tiene esto? O sea, ¿qué cosas surgen de esto? Para tener Darse un cuerpo cuenta que el nuevo. cuerpo es impermanente. Sí, bien, eso está. ¿Saben por qué no saben qué utilidad práctica tiene? Porque no lo practican. Como no lo practican, no les viene. Para las posturas, cuando estamos trabajando, en mi caso yo trabajo con el escritorio. Para las posturas cotidianas, cuando yo trabajo muchas horas en mi escritorio, Sí, me doy cuenta que ya estoy tomando una postura que me va a traer problemas y lo vuelvo a acomodar. exactamente. Me Entonces, vuelvo a estar sentar a la atento. computadora, me vuelvo a... Estar atento al cuerpo lleva a que tomes conciencia de cuando estás mal sentado. O cuando estás tensionado, te relajes o corrijas la posición. Yo uso plantillas ortopédicas desde niño porque tengo pie plano. El otro día estaba en la ortopedia y veía ejemplos de malformaciones que se producen en la columna vertebral de una persona cuando pasa años, décadas en una posición incorrecta. La columna vertebral se tuerce. Uno dice, pero ¿cómo la persona llegó a ese punto? ¿Saben por qué? Porque pasó 10, 20, 30 años en una posición incorrecta y no se dio cuenta. Porque vive en la inconsciencia del cuerpo. Algo más, de mucho más. Zulma. Era el ejemplo, pero con respecto a lo que uno toma por los dolores. Por ejemplo, cuando uno empieza a practicar, no es que deja de tomar ni nada, simplemente se da cuenta de esas posiciones y evita a lo mejor saturarlo al cuerpo de
remedios, no voy a hablar en contra de eso, hay gente que los toma, pero remedios que los saturan, por ejemplo, analgésico para la cintura, y hablo, por ejemplo, práctico mío, analgésico para cintura y contracturas. Entonces, la posición de la meditación hace que vos estés diariamente, sin darte cuenta, antes de decir derecha, ponerse derecha nuevamente y darse cuenta en el día, en el diario, de ponerse derecho. Cuando uno empieza a observar lo que come, observar mientras come, ¿qué creen que trae eso? No digo, ¿qué creen? ¿Qué trae eso? Que nos alimentemos de una mejor manera para que el cuerpo esté más saludable y llevar la vida más saludable. ¿Por qué? ¿Por qué te lleva a eso? Tomamos conciencia. Para tomar conciencia de qué estoy consumiendo y qué le va a hacer bien al cuerpo. ¿Y cómo te das cuenta de qué estás consumiendo y qué le va a hacer bien? Y porque observo alimentos que me hacen bien y cómo me cae en el cuerpo. Tal cual. O sea, darte cuenta, por ejemplo, cuando estás ingiriendo algo y a los 10, 5, 10, 15 minutos tenés gases en el cuerpo se hincha. Observar cuando el cuerpo te dice estoy satisfecho, o cuando tengo sed, no hambre, dame de beber, no de comer. Ustedes saben que las dos sensaciones se confunden fácilmente y la gente muchas veces come cuando tiene sed, porque por falta de observación no diferencia la sed del hambre. ¿Cómo es que llegamos a ese punto, se me ha ocurrido, en que usted está comiendo sábado, domingo al mediodía con la familia y demás, y usted empieza así, ¿no? A recostarse y después a aflojar el cinturón y el botón del pantalón porque ya no puede respirar. ¿Cómo llegó a ese punto? Llegó a ese punto por falta de observación. Cuando nos observamos mientras comemos, una de las cuestiones que pasa es que si usted tiende a comer de más, empieza a comer menos y baja de peso, sin esfuerzo. Simplemente cuando el cuerpo le avisa estoy satisfecho, se da cuenta y para de comer. Y también cambia la alimentación, se da cuenta de que lo hincha, que le da gases, qué es lo que le está cayendo mal. Y cuando usted se da cuenta de que algo le cae mal, por mucho que le guste, al principio, eso le empieza a disgustar y lo deja sin ningún esfuerzo. ¿Algún comentario, si lo tienes? Sí, con respecto a lo que, al ejemplo que ha dado acá Flor, sí. Cuando voy a empezar a hacer las prácticas, las prácticas de la meditación y tomar una cierta postura, sí, ya sea con las piernas cruzadas o sentado, uno va practicando a veces cuál postura dura más o no, más cómodo. Y después de eso yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo trabajo parado. Años apoyé el cuerpo en una pierna, en la otra. Sí. Como la profesión, pero está parado. Sí. Inconsciente apoyaba el cuerpo, el peso en una pierna y pasaban las horas en otra. Sí. No me daba cuenta. Y entonces, eso me ha traído unos pequeños dolores en los pies y he tenido que corregir eso a través de cuando empezaba a tomar conciencia de las piernas del cuerpo. Ok, corregir la posición. Estar observándonos cuando caminamos, ¿para qué sirve? Para saber a dónde vamos. Para saber a dónde vamos, ¿qué más?
Para no tropezar, ¿no? Para no meter el pie en un hueco. Bien. Estar observando cuando estás conduciendo el coche. Estar atento. ¿Para qué sirve? Para no tener una apariencia de accidente, no pasar un semáforo en rojo y así sucesivamente. Todo eso es práctica de la observación. Y lo primero y lo más simple, si usted no observa, no está atento al cuerpo y a lo que usted hace con el cuerpo, menos está atento a las sensaciones, a los sentimientos o a la mente, que son cuestiones más sutiles. ¿Vamos o no? ¿Sí? Bien. La observación del cuerpo es también estar atento, darnos cuenta cuando estamos callados, darnos cuenta cuando estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que no estamos diciendo, darnos cuenta cuando estamos despiertos, cuando estamos somnolientos. Y esto puede llegar incluso al punto en que usted se dé cuenta cuando se está durmiendo, cuando está durmiendo y cuando se está despertando, y vivir así consciente todo el tiempo. Porque piensen una cosa, nosotros pasamos al menos la tercera parte de la vida durmiendo. Casi diría que la mayoría, todos, prácticamente inconscientes de lo que pensamos y sentimos mientras dormimos. Ahora, ¿ustedes creen que por el hecho de estar inconscientes de lo que piensan y sientan mientras duermen, eso los exime de las consecuencias de lo que piensan y sienten mientras duermen? No. También somos responsables de lo que pensamos y sentimos mientras dormimos, porque eso califica la energía. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esa consecuencia mientras dormimos, cuando estamos despiertos? Darse cuenta de la consecuencia, de que las consecuencias vienen. Es inevitable. Si estás pensando y sintiendo y el pensamiento del sentimiento califica la energía, sos responsable. ¡Listo! Lo que hay que ver es cómo volverse consciente de eso y controlarlo también. De lo que pensás y sentís las 24 horas del día. No solo cuando estás despierto. Pero por eso a veces decimos, ¿por qué me va mal? A veces por ahí dice, ¿por qué me va mal? Bueno, ahora que escucho que mientras uno duerme también mal califica la energía, me queda claro. Bueno, no sé si la mal califica, depende del caso. Claro, pero bueno, yo pensaba que, mira, mi conciencia estaba que cuando uno está dormido, ya está dormido y está tranquilo ahí. No sé vos creías que mientras estabas dormida estaba todo bien, yo no estaba pasando nada. No, es padre que estoy acá, pero si no me inventará nunca de esto. ¿Y por qué pensaban eso? ¿De verdad todos pensaban lo mismo? Dios mío, que la señora que pensaba, está levantando la mano. Yo la verdad que me estoy enterando ahora, pero siempre digo, yo no sueño. Para mí no sueño porque nunca me acuerdo de los sueños. Pero me voy a dormir tan cansada que yo digo, no duermo, me muero. Pero no soy consciente de nada. El hecho que no recuerde nada. Lo que han estado pensando, sintiendo o haciendo en la hora del sueño no quiere decir que la mente no haya estado activa. ¿Sí? Es simplemente un periodo del día, un periodo de su vida, el 30%, por lo menos, del cual están completamente inconscientes. Bien. Toda esta práctica de la observación del cuerpo la podríamos sintetizar en estas palabras de un refrán oriental que está tomada de palabras del señor Gautama, que dice: cuando camino, cuando camino, cuando cocino, cuando como, estar atento. Pero ¿cuántas veces le ha pasado de ir de la habitación a la cocina y cuando llegan a la cocina
¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿Me ha pasado? Abrir la heladera. O tenemos tantas cosas en la cabeza que a menos que usted las anote, se le olvidan cuestiones que tienen que hacer. ¿Sí? Bien, entonces falta de observación. Vamos a hacer a continuación una práctica que es la práctica de la observación de la respiración. Los voy a invitar a que sentados como estamos, enderecemos la columna vertebral, apoyemos bien los pies en el suelo, apoyamos bien los pies en el suelo, colocamos las manos sobre el regazo, la mano izquierda abajo, la mano derecha arriba de la izquierda, ambas manos con las palmas hacia lo alto. Cerramos los ojos y comenzamos tomando conciencia del cuerpo, de la posición del cuerpo. Nos damos cuenta de que estamos sentados y de la postura en la que estamos sentados. Observamos la cabeza, prestamos atención al cuello que esté alineado con la columna vertebral. Relajamos las facciones del rostro, la frente, la mandíbula, sin llegar a abrir la boca. Mantenemos la mandíbula relajada, pero la boca cerrada. Relajamos los hombros, los brazos y las manos. Observamos la espalda con la columna vertebral erguida. Luego las caderas, los muslos, las rodillas y la parte inferior de las piernas. Y finalmente los pies. Y de nuevo observamos todo el cuerpo como una unidad, tomando conciencia de que estamos sentados y de la posición en la que estamos sentados. Sin imaginar el cuerpo, sin visualizar el cuerpo, sino sintiendo el cuerpo en el cuerpo, tomando conciencia del cuerpo, el cuerpo en el cuerpo, concientizando que estamos sentados y de la posición en la que está cada parte del cuerpo.
observando la postura del cuerpo, tomamos la firme determinación de permanecer así, sin movernos, durante todo el tiempo que dure la práctica. Llevamos ahora la atención a la respiración y la enfocamos en el interior de las fosas nasales. Prestando atención al ritmo natural de la respiración. Mientras inhalamos, nos damos cuenta de que estamos inhalando. Mientras exhalamos, nos damos cuenta de que estamos exhalando. Y en las pausas entre inhalación y exhalación, nos damos cuenta de que estamos en una pausa entre inhalación y exhalación. Al inspirar, observamos y nos damos cuenta de si el aire que inspiramos es frío, tibio o cálido. Y al exhalar nos damos cuenta de si el aire que exhalamos es frío, tibio o cálido. Si en algún momento nos distraemos con una sensación física, un sonido externo, una imagen mental, un recuerdo, lo que sea, al darnos cuenta de que nos hemos distraído, volvemos a llevar la atención a la respiración. No peleamos con nosotros mismos, sin disgustarnos por el hecho de habernos distraído. Simplemente, al darnos cuenta de la distracción, volvemos a llevar la atención a la respiración.
Si la respiración es superficial, nos damos cuenta de que es superficial. Si la respiración es profunda, nos damos cuenta de que es profunda. Y también nos damos cuenta si no es ni superficial ni profunda. Si la respiración es rápida, nos damos cuenta de que es rápida. Si es lenta, nos damos cuenta de que es lenta. E igualmente nos damos cuenta de si no es ni rápida ni lenta. Observando la respiración, prestamos atención a las sensaciones que surgen en el interior de las fosas nasales a medida que inhalamos, que exhalamos e incluso en las pausas entre inhalación y exhalación. Concienciamos si el aire que inspiramos es frío, tibio o cálido. Concienciamos si el aire que exhalamos es frío, tibio o cálido. Y también nos damos cuenta de cualquier otra sensación en el interior de las fosas nasales a medida que respiramos.
si en algún momento nos percatamos de que nos hemos distraído, ya sea por alguna sensación corporal, un sonido, pensamientos, imágenes mentales. Al darnos cuenta de que nos hemos distraído, simplemente, sin molestarnos, sin juzgarnos, dirigimos la atención una vez más a la respiración. A medida que inspiramos, observamos la inhalación desde que inicia hasta que concluye. Mientras exhalamos, observamos la exhalación de instante en instante, desde que empezamos a exhalar hasta que termina la exhalación. Mientras estamos en una pausa entre exhalación e inhalación, observamos la pausa de instante en instante, desde que inicia la pausa hasta que concluye. Y entonces continuamos observando la inhalación de instante en instante. Sin quedar atrapados en el recuerdo, en la imagen de la anterior respiración. Sin imaginar o anticipar la próxima respiración. Sino observando de instante en instante, de presente en presente, cada instante, de cada paso, de cada respiración.
A continuación, tomamos una respiración profunda. Exhalamos suave y lentamente. Tomamos entonces otra respiración profunda. Y esta vez, al exhalar, abrimos los ojos y volvemos la atención al mundo externo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Duda o comentario? Sí. Yo quería preguntar cuánto tiempo es necesario, digamos, hacer la meditación. Eso no hay una regla fija, es el tiempo que le quieras dedicar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Sandra, espera que te alcance el micrófono. Por favor. Aquí. Sí, me quedó una duda, Fer. Cuando decide las posturas de las manos, la postura del cuerpo, del loto, cerrar circuito. ¿A qué circuito te referís? O energías. Circuito vital del cuerpo. Ahí me queda más la duda. Sí. De todas maneras, lo importante es que la postura resulte cómoda. Por eso no hacen nada sentándose en la postura del loto si empiezan a tener dolores en todas partes del cuerpo, que no resulta cómoda. ¿Alguna otra pregunta? Si la hay. ¿Están todos despiertos? Bien, sí. La observación del cuerpo, como ya dijimos, se practica observando la respiración, observando las posturas del cuerpo, observando el cuerpo en movimiento, también observando la impermanencia del cuerpo. Y para ello se puede practicar contemplando el cuerpo en los cementerios y en los crematorios. Y yo le agregaría los velatorios también. ¿Para qué creen que se practica la observación del cuerpo? En un crematorio, en un velatorio, en un cementerio, en una morgue, podríamos agregarle. Vamos a ver si... Gabriel. Para darse cuenta de que somos impermanentes y pasajeros. ¿Qué cosa es impermanente y pasajero? Que el cuerpo es impermanente y pasajero. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Ustedes lo hacen esto? No. Sí. ¿Nunca han estado en un velatorio? Sí. ¿Sí?
Cuando se va a un velatorio es importante acercarse al cajón y ver el cuerpo. Lo digo porque el otro día hablaba con alguien, me decía, sí, yo he ido a velatorios, pero jamás me acerco al cajón. Me da impresión, no me gusta. No se trata de que le tenga que gustar o no gustar. Pero es tomar conciencia del final del cuerpo, que el cuerpo termina así. Y si no es así, muerto, sin vida, el cadáver, aún en la ascensión, que nosotros en metafísica estudiamos, que eventualmente cuando el ser humano se gradúa de la escuela de la Tierra, sobreviene la ascensión. Pero en la ascensión misma el cuerpo se volatiliza. El cuerpo se eleva, la frecuencia vibratoria se unifica con el ser interno, pero entonces ya deja de ser un cuerpo de carne y hueso. Así que para los fines es más o menos lo mismo. Como si lo cremara. Una cremación natural, digamos. Espontánea. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Tiene un comentario de esto? Sí, Sandra. Sandra Validieso. Sí, quería hacer un comentario de cuando mi padre desencarnó, sí. Fue en plena pandemia, entonces no nos permitían velarlo más de 3 horas. Ajá. Entonces yo fui la primera que llegué a la sala velatoria, no había nadie. Bueno, he llegado en un estado de shock, he llegado, le he abrazado, le he dado un beso en la frente. Sí. Y después he puesto la silla al lado del cajón y lo he tenido de las manos las 3 horas. Ajá. No lo solté en ningún momento, tenía la mano congelada. Tenía la mano helada. Pero yo estaba chocha, estaba en el buen sentido de la palabra. Y que ya era el último momento que iba a estar con ese cuerpo. Entonces yo, bueno, le hice los decretos, todo, le dije, papá, pues ya sabes lo que yo te he enseñado, que esto es un paso, que bueno, y todo eso. Entonces, pero ya cuando me han venido 2 hombres a cerrar el cajón, ahí yo suelto la mano congelada y ahí yo vuelvo a mirar y ahí me he dado cuenta que por primera vez había estado 3 horas agarrando a un cuerpo desencarnado, sí. Totalmente congelado, sí. Y ahí es como que he reaccionado, sí. Ahí recién he reaccionado. De que lo había besado, de que lo tenía de la mano congelada, de que tenía no me importaba nada. O sea, después cuando venía a cerrar el cajón, yo ahí recién he tomado conciencia. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quería agregar algo? Sí, Gabriel. Bueno, hace poco, bueno, el año pasado también me ha tocado estar en una misa de ceniza de crematorio. Sí. Con, digamos, lo que dice Sandra, no de un velatorio presente, sino de una misa con varias cenizas, de varios desencarnados. Sí. Y las caras... ¿Y se veían las cenizas? Sí. Con la caja abierta. A la cajita abierta se ve la bolsita, sí. Con las cenizas. Y cuando ponen en el cenizario, la gente, claro, las caras son que estos somos, esto hemos sido, qué hemos hecho. Bueno, yo escuchaba esos comentarios ahí. Sí. Y ahí es como que te das cuenta de que esa bolsa de ceniza no somos nosotros. Ni que el cuerpo era el cuerpo de lo que creíamos que tenemos el cuerpo. Uno va tomando conciencia de la impermanencia del cuerpo. Es importante eso, acercarse al cajón y ver, tocar el cuerpo. Como dice Sandra, verlo. Ver ese cuerpo que tenía vitalidad, color, calor, ¿cómo queda? ¿Han visto cómo queda? Sí. Pálido, frío, duro, exactamente. Duro. ¿Han visto los labios cosidos? Sí, sí. ¿Se han dado cuenta que le cosen los labios? Los pegan. No se han dado cuenta. Les pegan. También las pestañas, las pestañas, los párpados. Los pegan. Porque si no se abren. Sí.
y los labios se lo cosen porque el cuerpo, la lengua, se hincha y sale por la boca. Tampoco lo ven, pero los empleados de la funeraria cierran los orificios del cuerpo. Porque el difunto, cuando la persona desencarna, los músculos se relajan, los esfínteres se relajan. Si en los intestinos hay materia fecal, sale. Y lo mismo la orina. Ok, todo eso hay que verlo, porque ese es el final del cuerpo. Y alguna vez seguramente un cuerpo humano, aunque en Occidente no, pero alguna vez han visto el cuerpo de un animal descompuesto. Sí. A mí me tocó en una ocasión, estábamos trabajando en un verano, cuando éramos adolescentes, con mi hermano, en un corralón, y por alguna razón, había un perro muerto desde hacía muchos días, a pocos metros de la entrada del corralón. Y nos tocó sacarlo de ahí, el olor era muy fuerte. Y cuando lo fuimos a mover, encontramos que la mitad del cuerpo del animal estaba comido, se lo estaban comiendo los gusanos, unos gusanos blancos de este tamaño. La mitad del cuerpo eran gusanos. Ese es el final del cuerpo si no lo creman. No lo vemos normalmente, pero dentro del cajón va a pasar eso. Vamos, a menos que se lo creen. Esto en Occidente no es común, pero en algunos lugares de Oriente, por ejemplo, para que no ocurra eso y el cuerpo no se descomponga de esa manera, no lo creman, pero lo dejan, por ejemplo, en las montañas, en un sitio donde los buitres, caranchos, águilas, cuervos se lo puedan comer. ¿Sí? Y quedan los huesos. Entonces, uno puede, acercándose al cajón, viendo ahí el cadáver de la persona, tomar conciencia que el cuerpo de uno es de la misma naturaleza y va a terminar igual. Y podemos hacer una afirmación como esta, si queremos, o una reflexión como esta. Vamos todos. Es verdad que también mi cuerpo tiene la misma naturaleza. Se volverá igual y no escapará de esto. Yo llevaba muy poco tiempo estudiando metafísica, creo que 2 años, cuando desencarnó mi mamá desencarnó muy joven, tenía 55 años, se fue a dormir y simplemente nunca se despertó. Y desencarnó a mitad de la noche. De modo tal que cuando nos dimos cuenta de que había desencarnado, ya llevaba muchas horas de desencarnada. Era casi mediodía. Mi hermana la vio, desesperada, lo llamó, estábamos trabajando con mi papá. Cuando llegamos y entré a la habitación, el cuerpo ya estaba duro como una roca, frío y duro. Llevaba tantas horas de desencarnada que todo el costado del cuerpo sobre el que estaba recostada estaba morado. Y la lengua ya estaba hinchada y salía por la boca, también morada, la lengua y los labios. Como ya había estudiado, aunque llevaba poco tiempo, pero había estudiado bastante metafísica, qué pasa en el proceso de la desencarnación, entonces fue una oportunidad para, digamos, en modo directo, observar ese proceso también a través de los tratamientos, decretos, servicios que se le pueden hacer a un desencarnado, ayudar a esa corriente de vida en ese proceso en un momento que es muy importante en la evolución y en la encarnación de cada uno de nosotros. Por ejemplo, durante las primeras horas, generalmente 24, 48, incluso hasta las primeras 72 horas, la corriente de vida está realizando un proceso de retrospección, grabando en el átomo maestro del corazón la información de esa vida física. Y es muy importante no perturbar al desencarnado en ese periodo.
no distraerlo, por ejemplo, con exabruptos, con llantos, con gritos u otras expresiones de desborde emocional que podrían hacer que el desencarnado, por apego, quiera de alguna manera permanecer cerca de sus seres queridos, lo que ya no es posible, pero que es motivo entonces de sufrimiento para el desencarnado. Cuando ese proceso de desencarnación, ese proceso de retrospección concluye, la corriente de vida se retira completamente del cuerpo y empieza el cuerpo a descomponerse. Lo primero que se observa es un líquido amarillo saliendo por la nariz. Eso hay que verlo. Usted ya puede ver qué es lo que está pasando. Que esa persona, su mamá o quien sea, ya no está ahí. Se fue. Durante las primeras horas, entonces, todavía hay alguna conexión de la conciencia con el cuerpo, sobre todo auditiva. Y el difunto puede escuchar lo que ocurre alrededor del cadáver. Por eso es importante evitar llantos y descontroles emocionales, y lo mejor que se puede hacer es mantener un ambiente de silencio, armonía. Puede ser utilizar música armoniosa para generar un ambiente de tranquilidad, o también realizar decretos, oraciones, para igualmente asistir al difunto en ese proceso. ¿Bien? ¿Para qué creen que sirve todo esto entonces? El tomar conciencia de el final del cuerpo. Veamos el mapa. En mi caso, Fernando, me serviría para dejar de apegarme a las cosas materiales, a mi familia. Bien. Me serviría para tomar conciencia que en esto voy a terminar y dejar de apegarme y dejar de sufrir. Sí, bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí, Blanca. Puede ser que, digo en mi caso, pero bueno, puede ser que también para que ese tránsito de una vida a la otra, de un estado de un plano a otro, sí. De un plano a otro, sea consciente también. Sea consciente, sí. Sí, Sandra, ¿quieres agregar algo? Bueno, a mí lo que siempre he pensado es que hay que valorar la vida y tratar de ser, para mí es muy importante ser feliz. O sea, ya no puedo perder el tiempo en una persona, por ejemplo, chismosa, o que no me quiera, o no, ya no me interesa, o sea, a mí me importa ser feliz. Entonces yo hago todo lo que pueda hacer para ser feliz. Entonces quiero, esto me hace pensar, valorar la vida. No perder tiempo, bien. El tiempo de vida que yo tengo. ¿Querías decir algo? No, es la pérdida. Espera que te alcance el micrófono. Cuando uno ve esa situación, cuando uno ve muchos parientes en esa situación, cuando uno participa en muchos velorios, se da cuenta de que ahí va a ir a parar, sí, que no hay que perder tiempo y que todas las cosas que se propongan las tiene que llegar a hacer. Bien. También te puede ayudar a estar listo para irte cuando te tengas que ir. Sí. Porque a veces la vida te avisa. A través de, cuando avisa, no siempre avisa de una manera agradable, puede ser a través de una apariencia de enfermedad, donde la persona ya prefiere irse antes que seguir sufriendo, o bien cuando por una edad avanzada, igualmente el cuerpo ya no está en condiciones de ser un vehículo útil, y igualmente la persona prefiere dejar la encarnación, ¿vale? Entonces, pero a veces no avisa. Yo puse esta foto acá para contar una anécdota, que es la más vívida. Tengo alguna personal, pero esta me parece simpática. Estaba Rubén Cedeño junto con el grupo de Nueva York haciendo un viaje de Nueva York a Europa, cuando, habiendo despegado el vuelo, a los pocos minutos el avión agarra un pozo de aire y empieza a caer.
Pero cuando una vez agarra un pozo de aire, usted no sabe que está agarrando un pozo de aire o si está pasando otra cosa. ¿Sí? No sé si les ha pasado alguna vez. Entonces el avión empieza a caer, y en este caso estaba cayendo tanto que incluso las máscaras de oxígeno cayeron. Cuando eso ocurrió, la gente empezó a gritar desesperada. Y Juan Rodríguez, que es el facilitador que dirige el grupo de Nueva York, que estaba al lado de Rubén Cedeño, le pega casi un codazo a Rubén y le dice: Rubén, hace algo, como diciendo, hace un decreto, un tratamiento, algo para que Dios, el arcángel Miguel, nos salve. Y Rubén dice: yo ya entregué mi corriente. Hay que vivir así, listo para entregar la corriente de vida. E irse. Si hay que irse. El otro día una persona me contaba una vivencia personal de este tipo. Tuvo una situación, estaba duchándose y de pronto se vio en un túnel de luz a toda velocidad yendo hacia la luz y feliz. Ya había entregado la Sí. corriente de vida. Creo que no tuvo ni tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, de que se estaba yendo. Simplemente se estaba bañando y de pronto estaba en un tubo de luz a toda velocidad, hacia la luz. Cuando entonces, después de un rato, se despierta. Cuando se despierta, el marido la estaba sacudiendo y estaba desmayado en el piso. Y no tenía mucha conciencia de lo que pasaba. Pero sí le vino, ahí se dio cuenta, de que había estado como que yéndose al más allá, que se sentía extasiada de felicidad y empezó a sentirse culpable, porque tenía hijos pequeños, empezó a sentirse culpable de que se estaba yendo sin remordimiento, abandonando al marido de los hijos. Vamos. Eso, que afortunadamente, digamos, no le ocurrió porque no había desencarnado, pero cuando la gente desencarna siendo joven, generalmente le pasa eso. Al principio se puede ir muy feliz, pero cuando toma conciencia de que ha desencarnado, entra en todo ese conflicto emocional producto de los apegos, queriendo volver a un estado al que ya no puede volver. ¿Me siguen? Sí. Y eso es parte del purgatorio, de lo que se llama el purgatorio, en el cual la persona lo que hace es sufrir, pero entre otras cosas, producto de sus apegos. ¿Me siguen? Sí. Bien. Hasta que finalmente esa fuerza del sentimiento del apego se va diluyendo y la persona va asumiendo el nuevo estado en el que se encuentra. Pero mientras tanto, sufre, producto de ese conflicto. Hay que estar preparado, viviendo, consciente de la impermanencia. Por eso, si en toda la práctica de los fundamentos de la atención, sea en la observación del cuerpo y la respiración, en la observación de las sensaciones y sentimientos, en la observación de la mente, hay que reflexionar en la impermanencia. En la respiración hay impermanencia. La respiración está cambiada en un movimiento continuo. ¿Sí? Ahora es tal vez más evidente esa impermanencia cuando observamos las sensaciones y los sentimientos. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Impermanencia y desapego. Hay que vivir contemplando los factores del origen del cuerpo y los de su disolución. Y entonces vivir desapegado, sin apegarse a nada en el mundo. Bien. Gautama. Vivir en todo atento a la impermanencia. Impermanencia del cuerpo, de nuestro cuerpo, del cuerpo de los demás. Cuando te compras un traje,
¿sí? La impermanencia del traje, que el traje no va a durar para siempre. Cuando compras el coche, que el coche no va a durar toda la vida. Un día se va a poner viejo, va a haber que venderlo o enviarlo al desarmadero y comprar un coche nuevo. Y así vivir y no sufrir por el apego a las cosas, evitando el pensar, el reflexionar, en el darnos cuenta del hecho de que eso no va a durar para siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted empieza a hablar del asunto de la desencarnación y no falta quien lo mire con cara de extrañado o lo acuse de morboso o de mal gusto y evada la conversación. Siempre recuerdo que uno de los profesores que teníamos en la escuela secundaria en los últimos años, el mejor profesor que tuvimos, se llamaba Hermes Pacerini. Él acostumbraba a los estudiantes plantearles una serie de temas optativos para que escribieran alguna monografía sobre esos temas. Y contaba que en un año había tenido la feliz idea de proponer como tema, mira, desencarnó hablando de la impermanencia del trípode. Un día había tenido la idea de plantearle a los estudiantes como tema para las monografías la muerte. Él cuando te proponía un tema era, por ejemplo, la muerte. Elegí vos. ¿Qué es lo que vas a investigar sobre el tema? Puede ser, no sé, el proceso fisiológico de la desencarnación. O cómo las distintas culturas abordan el asunto de la muerte. Podrías hacerlo específicamente cómo el cristianismo o cómo el budismo abordan el asunto de la muerte. Por ejemplo, vos decidías de qué manera. Él propuso ese tema y al día siguiente la mitad de los padres del curso estaban en la dirección acusándolo y denunciándolo porque había propuesto un tema tan desagradable. Y de hecho, tuvo que quitarlo. Y conversábamos sobre eso. ¡Qué estupidez! Si lo único seguro cuando usted nace es que un día va a desencarnar. No hay cosa más absurda que evadir el tema. ¿Y por qué la gente lo evade? Por miedo. Bien. Y cuando se evade por temor algo, sabiendo que eso es inevitable, ¿qué pasa con el temor? Se incrementa. El temor se incrementa, no puede pasar ninguna otra cosa. Con el paso de los años es peor. Cada vez el miedo es mayor, hasta que se convierte en terror que nubla completamente la conciencia de la gente. Sí, querías decir algo, Francisco. Fernando, puede ser también que ese miedo a ver justamente la muerte sea por apego, o sea, por miedo a desarrollar el desapego, porque nos apegamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a no querer ver ese proceso. Porque la muerte es el final de ¿qué? ¿De qué vida? Del cuerpo. El final del cuerpo. Con el final del cuerpo y en el final de ¿qué? De la personalidad, de los cuatro. No, estamos siguiendo con el tema del apego. Es el final de ¿qué? Del sufrimiento. El del sufrimiento. De los deseos. Pero si los desencarnados, la mayoría de la gente en el momento de la desencarnación y después están sufriendo como nunca. ¿Por qué? Por el apego. Porque la muerte es el final de ¿qué? De la vida material. Y con ello no unen apego, gozo. Es el final de todos los objetos a los que estás apegado.
todo aquello a lo que estás apegado, lo perdés todo al mismo tiempo. Cuando es la ruptura de una separación, ¿sí? Hay la falsa idea de que perdés, pues nunca fue tuyo, nunca lo tuviste, ¿sí? Perdés el objeto de un apego, puede ser, o de dos, el ser la persona con la que compartías. Cuando fallece una persona, es el apego con esa persona. En la desencarnación, es todos los objetos de apego, por lo menos los materiales, todos se van. Tenés que dejar la plata, la casa, la familia, los hijos, el marido, los amigos, los enemigos, todo. Y decime si la casa, la plata va a quedar, ¿sí?, en manos de los enemigos, la gente que no quería, peor. ¿Me siguen? Sí. Ustedes no piensan mucho en eso, no reflexionan mucho en eso. No, a veces. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, este cuadro que se llama Las edades y la muerte de Hans Baldung se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Les recomiendo cuando vayan a Madrid, visiten el Museo del Prado y busquen este cuadro. Tiene otro que es casi un gemelo del mismo autor, que ha hecho pintó varias obras en las que retrata este asunto del apego y nos lleva a reflexionar sobre la impermanencia. En este caso, la impermanencia del cuerpo, la impermanencia de la belleza física. Vemos en este caso, se trata de una mujer representada en las diferentes etapas de su vida, cuando recién nace una niña, en la flor de la belleza y la juventud, cuando todo está terso, sano, su lugar, bien. Cuando ha empezado, o ya se ha caído, ¿sí?, y finalmente cuando está en descomposición, representado por la muerte y el cadáver. Hay que reflexionar en eso, porque también a veces nos enamoramos o nos apegamos ni siquiera a sentimientos, a afectos, sino meramente a una belleza, por ejemplo, física, que puede ser la del propio cuerpo, la de un cuerpo ajeno. Vamos. Pero hay que reconocer que eso es impermanente. ¿Cuánto va a durar? Hoy respiramos bastante, digamos. Buena alimentación, gimnasio, esteticista, cirujano plástico, etc. Pero igual, eso tiene fecha de caducidad. Vamos. Así que si la relación está basada en eso, está condenada al sufrimiento, ¿no? Sufrimiento propio o ajeno. Hay que vivir entonces reflexionando en esto. Y podemos, en voz alta, ahora, esto no es hacer una afirmación, es reflexionar, meditar en el asunto. Esto es impermanente, vamos, esto es impermanente. Esto no es nada, esto es una apariencia, esto no es la verdad, esto es vacío, esto no existe, el quinto poder. Observar la impermanencia del cuerpo, su surgimiento y desaparición, las causas por las cuales surge y desaparece, o sea, nace y desencarna o muere el cuerpo, y los elementos que lo componen. Claro, los elementos lo componen porque nosotros lo que vemos por fuera es lo más bonito. ¿Sí? Vemos unos ojos hermosos, brillantes, una piel que si no se ve tan bien, hoy en día con el maquillaje la arregla bastante. ¿Sí? Si el cuerpo no es muy esbelto, pero con la ropa lo disimulamos bastante bien.
Le metemos joyas, unos lindos anteojos, peluca, con unos bonitos zapatos, y la verdad, fuera, ¿sí? No desagrada, no desagrada. Si no agrada, al menos no desagrada. Pero adentro, ¿qué hay adentro? Adentro, le digo que hay. Adentro hay materia fecal, intestinos, mocos, sangre, huesos, cráneo, huesos. ¿Sí? Menos mal que no tenemos visión de como Superman, ¿no? Visión de rayos X y cosas, porque lo que veríamos no sería tan excitante. ¿Verdad? Bien. Todo eso forma parte del cuerpo, está ahí. Por ahí el médico, el enfermero en el hospital están más conscientes de esto. O cuando nos toca cuidar a un familiar o ser querido que está, por ejemplo, postrado y hay que cambiarle los pañales. Una cosa es cambiarle los pañales a un bebé, y otra cosa es cambiárselos a un anciano. Es cierto. Vamos, ya no es tan romántico. Pero eso es parte de la realidad del cuerpo, de la impermanencia del cuerpo. Entonces, los elementos que esto nos lleva a desapegarnos de él y nos libera de... ¿De qué nos libera? Tomar conciencia de la impermanencia del cuerpo. Aceptar. ¿Eh? Aceptar que si me salen canas, tengo canas. Que si te salen canas, no estés deprimida llorando porque te salieron canas. Las arrugas. O porque se te cayó el cuero, el pelo. O por las patas de gallo. No estar sufriendo por eso. Por si te cambió del cuerpo por otro cuerpo, tampoco sufrir. ¿Cómo es eso de cuerpo? ¿Cómo es eso? No entendí nada. Es que era delgadito y agarran ese cuerpo y lo dejan por otro cuerpo mejor. Esto no quiere decir que usted no vaya al gimnasio, no se ponga su cremita, no se pinte las canas, ¿sí? No quiere decir nada de eso. Pero usted no puede vivir para eso. ¿Entienden? Así como cuando tenemos un automóvil, ¿qué hacemos con el coche? Cuando usted le tiene... O sea, ¿cuál es el objetivo del automóvil? Trasladar de un lugar a otro. Entonces, una persona razonable, ¿qué hace con el automóvil? ¿Cómo lo cuida? Le cambia el aceite. Le cambia el aceite, el filtro. Una vez al año lo llevas al service, por lo menos. Le pones combustible. Cada tanto al lavadero, ¿sí? Para sacarle la mugre que hay adentro y afuera, y lo mantiene más o menos en buenas condiciones. Ahora, usted tiene, ¿eso lo hace una vez cada tanto o todos los días? Todos los días no lo hace porque no tiene sentido. No, dejaría de usar el auto para supuestamente mantener el auto. Ni tampoco lo tiene guardado todo el tiempo para que no se gaste. Porque entonces ya no tiene sentido tener el coche. Usted no puede vivir para el auto. De la misma manera no puede vivir para el cuerpo. Pasarse el día en un gimnasio, pasarse el día en el esteticista, pasarse internado en un cirujano plástico para que levante lo que se cae, es darle al cuerpo una sobreatención que lo único que hace es fortalecer el apego, que al final va a conducir al sufrimiento. De hecho, no al final, ya cuando la persona llega a cierta edad empieza a sufrir y la vida se vuelve un sinsentido por el apego al cuerpo. ¿Vamos? Bien. Leamos, ¿qué lee? No les gusta pensar en esto. Sí, es verdad, es verdad. Porque todo así. Por medio de la observación del cuerpo, se conciencia que éste no es permanente, que no proporciona felicidad real,
que no es un yo. Bien, que no es permanente. ¿Por qué? Se deteriora, se materia. Tuvo Tiene inicio. inicio y tiene final. Exacto. Además porque está cambiando continuamente. Cuando decimos que no proporciona felicidad real, nos referimos a que no proporciona felicidad eterna. ¿Por qué? Porque ¿Alguien puede responder? Dale. Porque justamente va cambiando y se va modificando para no nuestro gusto, digamos. Y, ok, entonces si te apegas al cuerpo, propio o ajeno, terminas sufriendo. Entonces puede haber una felicidad, un placer temporal, pero si hay apego, a la final es causa de sufrimiento. Dice, y no es un yo. ¿Por qué? O mejor dicho, el cuerpo no es el yo. Porque el cuerpo es el vehículo que el cuerpo es el vehículo de Cristo, del alma. ¿Y cómo te podés dar cuenta de eso o tomar conciencia de eso? Al saber que tengo un principio y un final, me doy cuenta de que lo que está dentro mío no se Te va a ir vengo a con ese decir, cuerpo. tengo un principio y tengo un final. Ese que tiene un principio y un final, ¿quién es? El cuerpo. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo decís en primera persona? Porque estás identificado con el cuerpo. Se los vengo corrigiendo en toda la actividad, pero no se han dado cuenta. Cuando hablan del cuerpo en primera persona, ustedes no son el cuerpo. Pero estoy tratando de ver si se dan cuenta de que no son el cuerpo por observación propia. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que no son el cuerpo? Sandra. Por ejemplo, yo cuando me puse en pareja por primera vez, o sea, que seriamente, que tuve una hija de ese hombre, que es la única hija que tengo, yo tenía un cuerpo tan escultural que pensaba que él nunca me iba a dejar porque yo era bella. Y él me ha dejado. Pero eso no implica que uno se dé cuenta de que uno no es el cuerpo, no puede ser identificado con el cuerpo. No, yo estaba totalmente convencida de que yo era mi cuerpo lindo. Y que por mi cuerpo lindo... Y cuando ese cuerpo cambió... No. Así lindo, me dejó igual. O sea... Pero en todo caso sería él el que podía identificar eso, el cuerpo con vos. Fíjense una cosa, lo que hablamos en un momento. Cuando ustedes observan, se observan y se dan cuenta que, por ejemplo, debería dejar de comer tal cosa. Y sin embargo el cuerpo, hay algo en uno que quiere comer eso. Cuando a la mañana sabes que te tenés que levantar, pero el cuerpo no quiere. De hecho, a veces lo decimos y hablamos del cuerpo en tercera persona. Quisiera hacer tal cosa, pero el cuerpo no me deja. El cuerpo lo sabe. O a veces el cuerpo gana y a veces gana uno. Entonces, por eso lo que les mencioné en su momento. O hay dos voluntades adentro y una es la voluntad de la conciencia y otra es la del cuerpo, o somos bipolares. La conciencia. ¿Se dan cuenta de eso o no? No. ¿Nunca te pasa encontrar esa contradicción? Sí. Y entonces,
que no sé cómo explicarlo de forma que cuando estoy en esa contradicción yo me doy cuenta que, por ejemplo, tengo que hacer algo a un determinado horario para levantarme temprano. Sí. Sí. Yo, mi cuerpo quiere seguir en la cama, acostado, durmiendo, haciendo fiaca. Pero tomo conciencia de que es necesario, más importante, lo que tengo que hacer yo, que tengo que cumplir. Y que el cuerpo no puede hacer lo que quiera. Lo que implica que no sos el cuerpo. Que no soy el cuerpo. Es como cuando el jinete va en un caballo, montado en un caballo, el jinete quiere que el caballo vaya en una dirección, el caballo quiere ir en otra, o se quiere quedar en el lugar pastando. Nosotros no somos el cuerpo es un vehículo que como alma o como conciencia utilizamos para movernos en el plano físico. Es cuando ese vehículo ya no es útil, ya sea porque es viejo o porque por accidente se ha vuelto un vehículo imperfecto, hay que dejarlo y cambiarlo por otro, pero nosotros no somos el cuerpo. Cuando usted se sienta a meditar, sobre todo al principio, el cuerpo no se quiere quedar quieto. Se empieza a mover. ¿Sí? Te empieza a dar comezón en un lugar o en otro, carraspeo y empiezan a toser. Vamos. Ustedes pueden observar esas sensaciones del cuerpo y proponerse no reaccionar, sino observarlas. Y aunque el cuerpo quiera moverse, no me voy a mover. Aunque el cuerpo quiera toser, no voy a toser. Observar las sensaciones, esas sensaciones que van a llevar a un carraspeo en la garganta y a que tosas o a que estornudes. Observar la sensación, cómo se va intensificando hasta llegar a un punto, y si seguís observando, ese punto, esa sensación va perdiendo fuerza e intensidad hasta que desaparece. Y no toser, no moverse, no rascarse, no estornudar. Si les fuera la vida en ello, ¿podrían hacerlo? Sí. Si fuera la vida, lo hacemos. Sí. Cuando un soldado en batalla es perseguido y toser puede significar que lo descubran y lo maten, ¿lo controla? Sí. Okay. ¿Y por qué no lo van a controlar ustedes? ¿Cómo hace el policía o el granadero? El domingo, el policía está en la cancha de fútbol haciendo guardia. El domingo con 30, 35 grados de calor, con todo su uniforme bajo el rayo del sol, quedarse quieto. Eso es un grado de control del cuerpo físico. ¿Sí? ¿Ustedes creen que no siente el calor y ese cuerpo no se quiere mover? Claro que el cuerpo quiere. Pero el policía sabe que se tiene que quedar ahí. Sí, querías preguntar algo, Alfredo. Mi nombre es Freddy, bueno, quería preguntar, ¿qué energía lleva que el cuerpo tome otro camino al de la conciencia? Mira, vamos a entrar en el ámbito de lo esotérico y lo metafísico. Pero lo importante es
que esto ustedes lo observen por sí mismos. El cuerpo tiene un elemental. Ese elemental, que es una entidad de otra evolución, es el que se ocupa del sostenimiento, de reparar los tejidos del cuerpo, de tomar de los alimentos que ingerimos las sustancias necesarias para repararlo, y sobre todo está activo durante las horas del sueño, que son los momentos en los que, como no está la mente y el mundo emocional dentro del cuerpo físico, entonces destruyendo los tejidos, más tiene oportunidad ese elemental del cuerpo de repararlo. Bien, entonces ese elemental del cuerpo, como el caballo, tiene una voluntad propia, interés propio. Ahora, nosotros podemos, al igual que el buen jinete con el caballo, tomarlo o entrenarlo para que aprenda a responder a la voluntad de la conciencia que está utilizando ese vehículo. En nuestro caso, el cuerpo. Y que aprenda ese elemental del cuerpo a responder a la voluntad de la conciencia que utiliza el cuerpo como vehículo. Esa es la voluntad que a veces va en otra dirección. A veces también es la fuerza del hábito. Hemos habituado el cuerpo a determinada alimentación, a determinadas posturas, a determinadas costumbres, y cuando reconocemos que son inconvenientes, hay que cambiarlas. Bien. Entonces, de esta manera, a través de la observación, podemos ir dándonos cuenta de que no somos el cuerpo. Y decir, yo no soy esto. Y así, por medio de la negación, ir descartando lo que no somos e ir acercándonos gradualmente a lo que sí somos. ¿Sí? Yo soy lo que soy. Pero que yo creo que es mejor imponer eso. Al menos empezar dándonos cuenta de lo que no somos. Preguntas si las tienen. Rosa. Sí, pero recuerdo que cuando vos estabas dando cuando fue la pandemia, sí, transmitías la práctica de la meditación y de la observación del cuerpo. Yo estaba en ese momento pasando por una apariencia en una pierna, en un talón, una situación que... Y yo no podía pisar. Cuando me sentaba, me molestaba porque el talón tenía una lesión, yo no podía. Y en un momento, tratando de meditar, de concentrarme, me he dado cuenta que estaba pisando. Y ya no sentía que estaba apoyando, pisando, sí, sentada. Y ya no te dolía. Claro, pero ha sido como... Era que yo tenía en mi cabeza, me he dado cuenta que era yo la que sentía que estaba acalabrado, pero no podía apoyar el pie, porque tratando de meditar o meditando, porque una vez no sabe si está meditando o no, me doy cuenta, digo, ay, pero si estoy pisando y ya no tengo ese calambre, ese dolor que yo decía no puedo pisar. Y ahí podría ser que yo estaba dándole poder al cuerpo y no a lo que no soy. Porque ahí tengo una duda ahora, trayendo a la mente a esa situación que he vivido, porque digo, yo tenía el dolor en mi cabeza, quiere decir, porque no puede ser que si no la meditación, pues ya no me dolía, pues ya no estaba calambrado mi talón, ya no podía apoyarlo. Pero caminaba y digo, no, ya no me duele. Y digo, bueno, estoy dándole poder a esa situación con mi mente. ¿Puede ser eso o puede ser? La conciencia, ¿cómo se diría? La conciencia permea todo el cuerpo durante la encarnación, sobre todo durante las horas de vigilia. ¿Bien? Y de ahí viene la confusión. Cuando vos pones la atención en el cuerpo o en una parte del cuerpo, sentís que vos estás dentro del cuerpo. Y de allí viene la idea de que yo soy el cuerpo. Hay una diferencia con el caballo. Aunque usted está montado en el caballo y lo usa como vehículo, pero usted no siente lo que siente el caballo. ¿Vamos? Sí. Cuando usted está en el automóvil, moviéndose de un lado a otro, la conciencia no permea el automóvil. Usted no siente lo que siente el automóvil. Y entonces no hay la confusión de
yo soy el automóvil. Pero con el cuerpo sí pasa eso. La conciencia permea el cuerpo. Uno siente el cuerpo, sobre todo durante las horas de vigilia. Durante las horas del sueño es otro cantar. El cuerpo está ahí, la conciencia está en otra parte y usted no siente lo que está pasando en el cuerpo. ¿Vamos? O está inconsciente del cuerpo. O también cuando hay desmayos, por ejemplo, o en un estado de coma, la conciencia no está allí, pero no deja de existir. Seguir consciente en otro plano, en otro estado, mientras el cuerpo está ahí. De allí viene la confusión de creer que yo soy el cuerpo. Pero aún así no es tan difícil darnos cuenta de que no somos el cuerpo. Cuando nos damos cuenta de que en un estado de claridad sabemos qué es lo que queremos hacer, pero vemos que hay una fuerza en el cuerpo que va en otra dirección. ¿Lo llegan a ver a eso? Cuando ustedes saben que deberían hacer tal cosa y el cuerpo quiere hacer tal otra, quiere hacer otra. Bien, eso se puede observar. Observar la sensación en el cuerpo, es decir, yo no soy eso. Y si lo observas, ver que la sensación pasa. Y el deseo pasa. Si vos fueras el cuerpo, no podrías desear algo o querer algo diferente de lo que desea el cuerpo. ¿Vamos? Luego, el cuerpo cambia continuamente. No solamente cambia a lo largo de la vida, sino que, dice la ciencia, que entre un periodo de entre 3 y 7 años, todas las células del cuerpo son renovadas. O sea que este cuerpito, todas las células que lo componen, ninguna tiene más de 7 años. Acá. Es como decir, tengo un automóvil y en 7 años le cambié todas las piezas. ¿Es el mismo auto? Le pregunto. No. Es el mismo, pero cambia. En un sentido sí, La misma en apariencia. otro sentido no. Lo mismo pasa con el cuerpo. En un sentido es el mismo, pero en otro sentido no es el mismo, ni siquiera el mismo de ayer. Y mucho menos el mismo de hace 5, 7 o 10 años atrás. Entonces, cuando decimos algo que es algo que no puede dejar de ser. Algo que está continuamente cambiando puede ser el ser. Dime. En el caso del alma, que no es el ser sino la conciencia, Sí. también hay cambios, que a medida que el cuerpo causal, digamos, va aumentando, Sí. digamos, esa conciencia va cambiando también. Tengo que, en algún momento tendré que despojarme de ella también. Sí, es algo que también se trasciende. Lo que pasa es que en una primera etapa, que es la etapa en la que nos encontramos nosotros, estamos yendo de podríamos decir, la identificación con la personalidad, es decir, con el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos, a la identificación con la conciencia. Eventualmente vendrá o la identificación con el Cristo interno. Eventualmente vendrá otra etapa en la que vamos desde la conciencia o el Cristo interno a la mónada o el ser o el yo soy. Pero ocuparnos de eso ahora es entrar meramente en una abstracción. Pero esto no es algo que no podamos ir observando en nosotros. Que no somos el cuerpo, que no somos los sentimientos y que no somos
lo que pensamos, lo que pensamos. ¿Por qué? Porque todo eso cambia. Y sin embargo, nosotros, la conciencia sigue allí. Bien, gente, vamos a concluir con la actividad en este punto. Muy buenas noches y muchas gracias. Dale, sí. ¿Quieres sacar algo de la foto? Sí. Antes que se retiren, por favor, vamos a sacar una foto.